Bueno, estamos en el episodio 0 o el episodio piloto de Raros, Autoinmunes y Rebeldes. Estamos aquí con Diana Novoa Montoya. Diana, bienvenida. Gracias, Andrés. Diana y yo, Andrés Novoa Montoya, vamos a presentar como este podcast audiovisual que tiene una característica y es: tenemos una enfermedad autoinmune, tenemos una enfermedad rara, genética, pero también estamos mamados un poco de tener que darle explicaciones a todo el mundo, de que nos cuestionen si tenemos dolor, si no tenemos dolor, de quejarnos porque pues tenemos que quejarnos, cuando a uno le duele, pero además la gente siente como el derecho de hablar sin tener conocimiento, ¿no? Entonces todos creen tener la solución y todos creen tener la persona para curarnos todo, ¿no? Pero además de pelear contra ese tipo social que no entiende, peleamos contra el sistema, peleamos contra nosotros mismos, peleamos por no querer entrar en un ambiente de dolor, de miseria, y estamos peleando todo el tiempo. Todo el tiempo andamos peleando los dos. Y todo el tiempo andamos peleando, pero andamos peleando en el buen sentido de la palabra. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde a mí me gusta como empezar este podcast con algo, y es la definición de por qué nos llamamos raros, por qué nos llamamos autoinmunes y por qué nos llamamos rebeldes. Entonces empecemos por raros. ¿Qué es para ustedes ser raro? Bueno, yo quiero contarles que nosotros somos hermanos de papá y mamá, o sea, genéticamente tenemos una cercanía muy grande, entonces los dos tenemos una enfermedad que se llama espondiloartritis axial no radiológica, cosa que es muy rara. O espondilitis anquilosante, que me parece más fácil de pronunciar. A veces los términos médicos lo terminan confundiendo más aún. Pero pues realmente no es normal, o sea, uno no va por la vida diciendo, ay, tengo una gripa normal, no, tengo una enfermedad que no la tiene, ojo con esto, sino muy poquita gente en el mundo. ¿Cómo es la estadística? A ver, yo le cuento. Esto se da por un gen. El gen se llama BHLA27. No, HLA-B27. Para aprendernos esto duramos mucho tiempo. Eso lo tiene el 1% de la población mundial. El 1% tiene ese gen positivo. Cuando uno tiene el gen positivo, no siempre desarrolla la enfermedad. De ese 1%, el 5% de ese 1% desarrolla la enfermedad. O sea, es una rareza. Pero una cosa muy rara. Y nosotros somos raros entre los raros porque 2 hermanos es muy poco probable que la tengan. Claro, pero a esto sumémoslo el tema, el término raro no es solamente por la enfermedad, sino porque en un mundo donde como que nos han sistematizado de una manera y que tenemos que actuar de una manera, creo que al final nosotros somos raros en ese sentido. Y somos raros porque es que yo creo que yo soy de las personas que le gusta pelear las cosas que tiene que pelear. Yo soy el que termina haciendo derechos de petición, yo soy el que termina haciendo cosas que no son. Cuando estamos en una reunión estoy de acuerdo, yo opino sobre eso, porque me parece lo más lógico que uno no se deba quedar callado. Porque estamos acostumbrados a levantar la voz en contra de las injusticias, pero no solamente en el tema de la enfermedad, sino en todos los temas. Nosotros dos siempre hemos sido así. Claro. Ha sido un tema que nosotros desde chiquitos pensamos que debería ser y lo hemos llevado a cabo siempre. Y además, raro también porque yo voy a pensar, a mí sí que me han pasado cosas raras. O sea, si yo tengo situaciones raras y si alguien tiene cosas raras, soy yo. Sí. Yo tuve una oclusión intestinal de niño, se me enredó todo el aparato digestivo y eso también solo le pasa a pocas personas en el mundo. Yo me zafé un hombro estornudando. Yo he tenido cosas muy raras en la vida y situaciones muy raras, pero también ¿Sí dentro... se acuerda que casi le amputan un pie porque no sabían qué tenía? Sí, también, o sea, eso. Y me dio una bacteria que nadie le da. Tenía, sí. Pero además de eso me pasa situaciones raras con la gente y conecto mucho con la gente. Claro, conecto mucho con la gente precisamente por eso, porque esas situaciones raras me hacen ser como un espécimen que la gente quiere conocer y con quien quiere conectar. Y eso me parece bien interesante. Cómo nosotros, dentro de esas rarezas, también tenemos esta enfermedad, que es bastante rara, bastante compleja, pero además pasamos al segundo concepto, que es el tema de autoinmune. Bueno, el tema de autoinmunidad es muy complejo porque es
tu cuerpo pelea contigo mismo. O sea, tu cuerpo está peleando todo el tiempo contigo mismo. ¿Y cómo solventas eso? O sea, tu sistema inmune, que es lo que nos protege a nosotros de todo, está mucho más alto y comienza a matar todo aquello que se le viene en el camino. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bajar el sistema autoinmune. ¿Y qué implica eso? Otra cosa muy rara. Nos tenemos que cuidar de todo. Entonces, ahí viene otra de nuestras rarezas. Tenemos un sistema autoinmune raro que nos genera problemas y cada uno de manera distinta. Su sistema autoinmune, aunque tiene la misma enfermedad mía, está tratado exactamente igual, su sistema inmune funciona totalmente distinto al mío. Y funciona totalmente distinto, pero además le afectan a uno las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, lo que usted decía, nos toca cuidarnos de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, de cualquier virus. O sea, hoy en día, por ejemplo, a veces me pongo a pensar, para mí es imposible montarme a un Transmilenio. ¿Por qué? Porque el Transmilenio es un foco de infecciones. De virus y bacterias. Claro, y a veces la gente no lo entiende. A veces la gente dice, ay, es que ustedes todo el tiempo cuidándose, todo el tiempo haciendo una cantidad de cosas. Tan pupis que solo andan en carro o en la moto. Y a veces me preguntan que por qué ando en la moto. Pues es que la moto me permite un autocuidado. Dependo yo mismo de mí mismo, no dependo de nadie más. Así me duelan los pies, sé que tengo un equilibrio. Así me duela el cuerpo, sé que tengo un equilibrio. Pero no dependo de otros en ese sistema inmune que está afectado precisamente por ser autoinmunes. Pero además de eso, que probablemente en algún episodio lo vamos a hablar, es el tema de tenemos también unos medicamentos que nos bajan el sistema inmune más de lo normal. No, el tema es que tenemos un sistema inmune muy alto y pelea con nosotros mismos. En el momento en que nos medican a nosotros con nuestro biológico, así se llama el medicamento, es un medicamento biológico, el sistema inmune lo bajan para que deje de pelear con nosotros mismos y es ahí donde nosotros estamos inmunosuprimidos, así se llama. Son palabras muy raras pero que ya son parte de nuestra vida, ¿no? Eso también es muy raro, ya lo hablamos como si fuera cualquier cosa, como una conversación normal. Y hay mucha gente que no lo entiende. Y hay mucha gente que cuando uno le habla de autoinmune, todavía no le dan la seriedad porque además como que no se le ha dado la seriedad a estas enfermedades. Total. Y una gran cantidad de personas en la población sufren de estas enfermedades y se mueren sin saber siquiera que tienen esta enfermedad. Que eso es otra vaina, que probablemente en otro episodio lo vamos a hablar. A mí duraron 15 años para diagnosticarme la enfermedad que tengo y tuve una muy mala calidad de vida durante muchísimo tiempo. Así es, totalmente de acuerdo. A mí me diagnosticaron 1000 cosas antes de llegar a esto. Pero volvamos al tema de autoinmune. Entonces, el sistema toca bajarlo para que no pelee con él y ahí es donde nosotros estamos un poco más vulnerables. Pero si a usted le da una bacteria o un virus, lo puede matar. Un virus que a otra persona se le cura tomando un caldito de pollo. Entonces, es un tema que es raro, que es difícil de conversar, porque para la normalidad de la gente, una gripa es... Pues una gripa. Y además, por ejemplo, en los, no sé, en los puestos de trabajo, la gente va con gripa, más allá de que haya un tema de autocuidado y más allá de que haya un tema de el COVID y que hay una especie de ¿cómo se llama eso? Distanciamiento social. Distanciamiento social que pueden hacer por EPS y no lo hacen y no se ponen un tapabocas, pero tampoco tienen que saber que todos estamos o que algunos tenemos esta enfermedad. Claro, porque se está normalizando el tema del COVID y ya está siendo una gripa. Pero si a una persona inmunosuprimida, a una persona con una enfermedad rara, a una persona con una enfermedad huérfana, se le pega un COVID, puede ser mortal. Claro. Algo que para otra persona es una gripa pequeña, ¿no? Claro. La mayoría de gente, por ejemplo, hablando del COVID, se vacunó contra el COVID y está perfecto. ¿Por qué? Porque el COVID, la vacuna contra el COVID, cualquiera que sea, yo no estoy hablando de un laboratorio en específico, los cuida del COVID. A nosotros nos disparó el dolor, a nosotros nos disparó las inflamaciones, a nosotros nos disparó un montón de cosas que aunque nos está cuidando el COVID, que no nos va a dar o nos va a dar muy leve, nos generó una exacerbación en otros aspectos que a otras personas no les generó. Claro, y a mí hay algo bastante fuerte y en algún episodio lo vamos a traer, que es mi amigo Diego Hernández.
Diego a mí me ayudó a mejorar un poco la calidad de vida frente a procesos... Pero contemos quién es Diego. Diego es un excelente médico que tuvo como principio la medicina alternativa y es excelente. El hombre es fantástico, entonces como para meterlo un Claro, poco en el y tema. él me ayudó a bajar de peso y a bajar todo lo que son los problemas inflamatorios, pero también fue uno de los que me alertó y me dijo, venga, a partir de la tercera vacuna su sistema inmune se le disparó, se le enloqueció y eso le hizo volver todos los dolores y le hizo volver todo y le hizo volver esa calidad de vida y ahí es donde viene el tema de qué conciencia tenemos frente al otro, si sabemos si tiene alguna enfermedad rara, autoinmune, huérfana, y qué tipo de cosas podemos hacer para empezar a evidenciar estas problemáticas, porque al final de cuentas, la idea de este canal es eso. La idea de este canal es que podamos charlar sin tapujos, sin pelos en la lengua, que podamos hasta bromear de esto, porque al final de cuentas es nuestra vida. Es la vida cotidiana total. Y es lo que nos toca vivir en el día a día, es lo que nos toca entender, porque ojo que este es otro tema que es bastante raro. ¿Cuál es la sensibilidad que existe en el mundo médico para dar a conocer estas enfermedades? Es decir, un médico, nosotros tenemos hoy en día un médico buenísimo que es el reumatólogo Pedro Quevedo, que ha sido capaz de sensibilizarnos frente a la enfermedad y que ha sido capaz también de entender que tenemos que entenderla. Es que es empático, empático. Pero bueno, ahí vienen muchas cosas. Son muchos temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa, pero aquí vienen muchas cosas importantes. La primera, que nosotros queremos normalizar el conversar de esta vaina. Porque generalmente los enfermos o tienen que estar mal, o tienen que estar tirados, o con cara de moribundos. O les tienen que decir pobrecitos. Y ese pobrecito sí que se lo mando a recoger, la verdad. 2. La familia, su núcleo de apoyo, pongámoslo así, su núcleo de apoyo, llámese como sea, los minimizan, los vuelven pobrecitos. Usted no puede, usted no puede, usted no puede, no lo intente. Y se queda en ese círculo vicioso y los van volviendo víctimas, y los van volviendo víctimas de ellos mismos, del sistema, de todas las cosas, hasta que se minimiza el espíritu, el alma y todo esto. Yo siempre, y se lo voy a contar cómo lo manejo, la enfermedad mía es parte de mi vida, ¿no? Sí. Con ella convivo, ¿no? Y es como un matrimonio. Hay días en que mi enfermedad amanece berraca y no me quiere ni siquiera dejar parar, pues yo le pongo cuidado y no me paro ese día. Intento no salir de mi casa, Hay días que me dicen, hoy no la voy a dejar nada de frío, entonces me toca poner el calentador al ladito para poder trabajar, porque si no, no me va a dejar la enfermedad. Y hay días que, como hoy, me dice, suelta el bastón, hermana, y camine fresca, que hoy no la voy a joder. Hoy, por ejemplo, estoy sin bastón. Entonces es poder conversarla, amarla, escucharla, claro, y hacerla parte de la vida de uno, ¿no? Claro. Sin el pobrecito, sin el no sé qué, sin menguar el alma y el espíritu, es más o menos eso. Y es decirle a todos los que nos están escuchando, los entendemos, sabemos lo que es, pero también hay otras alternativas, como conversarlo, como burlarnos, como contarles qué es lo que realmente nos ha servido. De pronto a ustedes no les sirva y pueden ser otras alternativas, ¿no? No, pero además de eso también hay que contar que hay días en donde a uno le da la malparidez y la depresión. Esos días son bravos. Y las emociones que se vienen, y el tema de el día a día vivirlo es complejo, porque a veces uno se levanta con mucho dolor físico pero tiene buena energía, pero a veces uno se levanta mal y está deprimido, bueno, y a veces uno se levanta mal y está triste y no sabe cómo reaccionar y termina convirtiendo una tristeza en un enojo y después en la ira. Ahí hay cosas importantes, porque estas palabras no son como al azar, ¿no? Yo cuento desde mi perspectiva, yo sufro de depresión, o sea, de la enfermedad de depresión, sí, a raíz de esto. O sea, no es de, amanecí depresivo como dicen los chinos, no. O sea, realmente estas enfermedades nos generan otras enfermedades más complejas y hay que trabajarlo así. O sea, la depresión que usted está hablando es la enfermedad posterior a la enfermedad de base. Ojo con eso. Claro, o sea, la gente tiene que entender que si una persona como nosotros, que tiene una enfermedad X, entra en una depresión, no es tristeza, no es malparidez,
es realmente una enfermedad posterior a la enfermedad de base, ¿no? Claro, claro, pero además de eso está el tema de cómo uno afronta esos sentimientos y esas emociones frente a uno mismo, pero también frente al entorno cercano de uno, ¿sí? Porque está la familia. Y El aquí trabajo. vamos a hablar de un episodio de la importancia de la familia, vamos a hablar de el sistema de salud que tenemos, que eso es otro de los temas de por qué nos llamamos rebeldes. Oh, Sí, porque toca total. pelearla toda. Vamos a hablar del tema Del trabajo, la del parte trabajo, laboral la que no la parte laboral. entienden. No la entienden, pero es muy loco porque a mí, por ejemplo, la ARL me ha entendido Ujú. y me han entendido en el trabajo, pero a veces compañeros de trabajo se sienten como amenazados por mí y me han hecho la vida imposible sin saber, por ejemplo, que el estrés me dispara el dolor o me dispara la enfermedad. Y eso es una locura. Eso es una locura porque vuelvo a lo mismo. ¿Yo por qué le tendría que dar explicaciones a todo el Ah, mundo? no, nada. No le tengo que dar explicaciones a todo el mundo. Yo tengo las cosas bien manejadas, lo he hecho con mi entorno, lo he hecho con las personas que quiero que sepan. No a Pero todo ha el mundo sido le tengo que difícil. contar. Es muy complejo. Ha sido difícil. O sea, no es Muy, tan muy fácil como le estamos complejo. echando aquí No, no, carretica, no, ¿no? ¡Guau! lo estamos como diría un profesor que me enseñaba semiótica alguna vez, estamos es platanizando lo que nos ha tocado vivir, ¿sí? A nivel de sistema de salud, por ejemplo. Yo, Agresivísimo. no solo es agresivo, sino que yo me siento como en un cuento kafkiano. Yo me siento en el proceso de Kafka. Porque no es solo el tema de la mala atención, no es solo el tema de que no entienden la enfermedad, es el tema de que una autorización que me da, un medicamento que me da un médico o un tratamiento, tiene que pasar por un lado administrativo o por un escritorio que no saben absolutamente nada de Sí, medicina. supongamos que tuviera que pasar por ahí, pero es, como usted dice, kafkiano. eh, Todo lo hacen lento, todo lo hacen complejo, todo lo devuelven. Es, vamos a buscarle los más traspieces al proceso de entrega de medicamentos, de tratamientos y además la falta de empatía La de falta de quienes empatía. Uf. están al otro lado del escritorio. Bueno, incluyendo médicos. O sea, le digo que yo he tenido médicos que me dicen que lo mío es maña, ¿no? Sí, sí, sí. Que el dolor no No hay sensibilidad, existe, no hay una que el dolor es sensibilidad frente. mental y uno con todo inflamado, el dolor es mental. Ay, carajo, o sea, mentalmente bájese. Claro. Entonces, es, es que nos colocan más traspiés de los que deberían ser al punto de llegar a descomponernos, ¿no? Claro, y a eso le sumamos el hecho de que no es un tratamiento fácil, No. que es un tratamiento que depende de muchos factores, que no sé, por ejemplo, para mí la aplicación del medicamento me deja 3 días turuleto, me deja mal, pero nadie lo sabe. Tal vez mi esposa es la que lo vive en el día a día y yo trato de llevarlo, pero es complejo y es complejo porque además tengo que luchar con una autorización, tengo que luchar con una buena atención, tengo que luchar contra un hackeo de la página que no tiene que ver conmigo, pero se pierde mi historia médica. Entonces, ahí es donde entra el concepto de rebeldes. Somos rebeldes porque no solo tenemos que luchar a nivel físico y psicológico o mental con una enfermedad, sino tenemos que luchar contra un aparato, contra un sistema que es bastante agresivo, que se aleja bastante del paciente, que no entiende las necesidades propias de cada persona y que de alguna manera lo que hace es ahuyentar la vida misma y el tiempo mismo de uno. O sea, no es posible que uno para una autorización tenga que hacer una fila de 4 horas en un lugar lleno de gente cuando yo no puedo estar en un lugar lleno de gente porque puede haber un virus. Ahí hay muchas cosas y yo sí quiero hacer aquí un pare y decirle que nosotros estamos hablando sobre nuestros privilegios. Total. Yo tengo EPS y pago un montón de plata. ¿Por qué? Porque pues es sobre el valor de cotización que uno coloque. Usted tiene EPS y paga un montón de plata exactamente que, como yo y tenemos el privilegio de tener una medicina preparada. Total. ¿Ok? Desde este privilegio estamos hablando de lo complejo que es. Quiero que todos inicien un proceso de introspección, porque la señora del aseo que solamente tiene su Régimen EPS, subsidiado. no, su EPS básica y tiene que hacer un montón de filas, como usted dice, de 4 horas, pero tiene que ir a trabajar. Ella no puede hacer eso. Claro. Pasar una incapacidad en una EPS como Sanitas, que es la que yo tengo, es tortuoso. O sea, hay filas desde las 4 de la mañana para que le reciban a uno un papel y le paguen el 66% del valor de lo que usted cotiza. Es decir, una persona de bajos recursos
no va a tener ni siquiera el sustento mínimo para el siguiente mes porque le están pagando menos y tiene que hacer una fila de 1 hora con dolor, con inflamación, sin que le den los medicamentos. Y ahí es donde yo quiero que se entienda esta rebeldía que tenemos en este momento. Claro, porque nosotros lo hablamos desde el privilegio, es lógico, tenemos prepagada. Yo antes de tener prepagada no creía en eso, yo casi lo obligué. Claro, pero fue la única forma en que me atendiera un especialista específico para mi enfermedad. O sea, no es que no lo inventamos, sino que además que yo tuve quería que fuera hacerlo. El mismo mío, que Claro, es un hit. Claro, pero hay gente, como usted lo dice, que solo tiene EPS, pero vámonos más allá. El Sisbén. El que tiene el Sisbén, régimen subsidiado, que al final de cuentas tiene que pasar por más cosas, que tiene que esperar, como en EPS, mucho tiempo para que le den una cita. Yo les cuento la experiencia mía. Cuando a mí me descubren esta enfermedad, ni siquiera me mandaron con un especialista reumatólogo porque los reumatólogos me daban cita para dentro de un año. A mí me mandaron a un grupo que ellos llaman el grupo autoinmune, que es dirigido por médicos internistas. No quiero denigrar de los médicos internistas porque una médica internista fue la que me diagnosticó. Pero además para ser reumatólogo hay que ser internista. Claro, pero una médica internista fue la que dijo, ¿cómo así que en 15 años no le han dicho a usted que tiene esto? Aquí están todos los signos, aquí está todo. Ahora trasladémonos al tema de una persona con régimen subsidiado que también tiene que tener eso y que volvemos sobre el mismo tema. Puede terminar muriendo sin saber de qué murió o sin tener un diagnóstico. Para tener un acceso a un reumatólogo en el sistema subsidiado de salud en Colombia, tiene que pasar por médico general, el médico general lo manda a internista y el médico internista a un reumatólogo. Una persona que tenga régimen subsidiado generalmente no tiene un trabajo fijo, claro. Es decir, tiene que salir a ganarse el día. Y es tortuoso nomás pensarse en cómo va a hacer todo ese tipo de solicitudes y perder un día de trabajo que no va a poder llevarle comida a sus hijos. O sea, es un tema muy complejo. No estoy diciendo que, porque en este momento estamos en un tema complejo de que vamos a cambiar el régimen de salud y que se tienen que acabar las EPS. Yo no lo creo así. Pero sí tenemos que humanizar el sistema. El sistema es inhumano, el sistema es agresivo, el sistema no es empático, los doctores no son empáticos. Y mucho de eso tiene que ver porque tienen 20 minutos para atender a la gente y esos 20 minutos, 15 tienen que escribir en el computador. Bueno. Claro, pero además de eso solo pueden prescribir cosas que son aceptadas por todo y piensan que con acetaminofén van a resolver todo. Y eso también es un lío. Yo creo que vamos a tener muchos episodios y vamos a hablar de este tipo de rarezas, de este tipo de cosas que nos hacen sentir de una manera u otra. Quiero que sepan que este es un canal que estamos abriendo para sentir que estamos acompañados de otros, lo digo de otra manera, que cualquier persona que tenga una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, una enfermedad autoinmune, no está luchando sola. Y que está bueno como que empecemos a hablar del tema más abierto, que desde la experiencia también podamos aprender de otras experiencias y que también tengamos invitados que entiendan nuestro sentir en el día a día y que nos lo expliquen también y que nos lo platanicen. O sea, qué bueno tener aquí vamos a tener el reumatólogo, la psicóloga, la psicóloga. La familia. Tengo un amigo que está diagnosticado con esclerosis múltiple y está con un grupo de esclerosis y él nos puede contar su experiencia. Vamos a traer a nuestra psicóloga Patricia, que es la terapeuta que de alguna manera nos ha acompañado también en este proceso, porque hay que hacer terapia cuando uno ya no puede manejar las cosas por sí solo. Pero además nosotros dos también somos privilegiados porque encontramos ángeles, como se dice, en el camino, que nos han entendido, nos han acompañado y nos han mostrado el camino. Mi fisiatra, por ejemplo, cuando yo llegué en un momento y además también la voy a invitar, no sé si ya tuvo su bebé, pero la invitamos, un momento de una crisis enorme, ella se levantó de la silla y me abrazó, me dijo, tranquila, vamos a buscar por dónde es, ¿no? Entonces hemos tenido la fortuna de encontrar personas empáticas y personas que nos han colaborado, sí, pero no en todos los casos se da. Entonces aquí vamos a plantear desde esos conocimientos de personas empáticas que ya nos han tocado a nosotros, para que los demás entiendan qué es, en términos coloquiales, plataneros, como dice usted. Decía mi profesor de contratos como pataraos, porque es que no tenemos por qué entender para dummies.
para dummies. Claro. Pues él decía pataraos, pero realmente el tema es cómo nosotros vamos a volver normal estas palabrejas raras que nos hemos demorado tanto tiempo, y yo me las aprendí al revés además, para aprendérnoslas, y cómo la familia, el entorno, los amigos, el trabajo, la sociedad como tal, pues ve a personas que como nosotros sufrimos una enfermedad. ¿Y cómo vamos a hacer para ser empáticos con aquellos que no tienen los privilegios que nosotros tenemos? Y también el hecho de escuchar otras historias, también de otras enfermedades, porque hay muchas enfermedades autoinmunes, hay muchas enfermedades raras y huérfanas, y en ese sentido, pues la idea es que aprendamos de todos, generemos una comunidad, generemos una red de conexión y de apoyo. Yo creo que al final de cuentas, usted y yo tenemos en mente crear una fundación. Sí. Y tenemos en mente crear una fundación que nos permita conectarnos con todos y que nos permita tener un apoyo legal, psicosocial y ojalá de atención, y ojalá todos los laboratorios que nos inyectan cosas o que nos ponen cosas terminen patrocinándonos, porque creo que necesitamos una humanización de ese tipo de enfermedades y necesitamos un apoyo. No estamos solos, y hay mucha gente que tiene esto y que se debería unir a esta causa. Y que a veces sencillamente es hablarlo, para saber. Sí. Para sacar. Hay otro par y me sacar. va por lo menos a escuchar. Pero además de todo se viene un cambio de régimen de salud. Hay una propuesta para el cambio de régimen de salud. Y les digo yo a todos ustedes, somos nosotros los pacientes los que deberíamos estar sentados diciendo, esto es lo que pasa, esto se va a mejorar, esto no. Y aquí estamos nosotros para nutrir eso. Porque aquí gente muy privilegiada, mucho más que nosotros, hace unas leyes absurdas que no tienen ni idea cómo ir a un proceso de esto. Hoy escuchaba que el presidente del Congreso había dicho X o Y cosa. El presidente del Congreso va al hospital hasta su casa. ¿Sí? Se cae un senador y pues va un montón de gente a salvarlo. A nosotros nos toca al revés. La gente del común es la que tiene que ir a las EPS, la que tiene que ir a una IPS, la que entra a un hospital, la que ruega porque les hagan los exámenes mínimos. Porque en una EPS, por ejemplo, antes de yo tener prepagada, tuve que ir a una atención en urgencias por uno de los procesos inflamatorios, y mi acompañante, que en ese momento era mi esposa, le dijeron espere afuera. Ni siquiera tengo la posibilidad de estar con otra persona que me acompañe en momentos de dolor. Yo creo que hay muchas cosas, creo que podemos hacer mucho para estructurar esto, creo que podemos colaborar y bueno... Que podemos incidir y por lo menos intentarlo y empezar a desarrollar algo que nos permita también, como usted lo dice, hablarlo, porque hablarlo también es verbalizarlo. Ayuda. Y verbalizarlo ayuda. Ayuda. No solo a nosotros, sino a todas las personas, a quien nos escucha, a la persona que se siente mal porque nadie la ha apoyado en su enfermedad y siente que puede escucharnos. Y la idea es que, si nos da la regularidad, semana a semana podamos sacar un episodio cada 15 días donde podamos compartir muchas cosas. Insisto, también nos pueden decir qué temas les gustaría tratar. Por ahora vamos a hablar de los diagnósticos tardíos, vamos a hablar de la familia, de cómo interpretamos el dolor, de las emociones asociadas a la enfermedad, de los días raros, de los días malucos, de los buenos días. De los buenos días también. Yo creo que tenemos que tener enfrentamiento con todas esas visiones. Y bueno. ¿Sabe qué me gustó cuando nosotros dos comenzamos a hablar de la enfermedad? Porque los dos ni siquiera hablábamos de la enfermedad. O sea, nosotros pensábamos que eso era como, esto es mío y nadie me va a entender. Cuando nosotros nos comenzamos a hablar de la enfermedad, a mí me daba risa porque decía, güey madre, esto sí era normal. Claro, porque había otra persona que lo tenía. Andrés, ¿usted ha sentido como cuando se le inflama y comienza como un ay, sí, a mí me pasa lo mismo en tal parte? Claro, decirle eso a otra persona es como, ¿qué va a pasar? Cuando yo comencé a hablarlo con usted, se me comenzó a hacer en la cabeza algo de tranquilidad, como miércoles, esto también le pasa a él, entonces bueno, ya eso lo podríamos hacer. Esto es un tema muy sencillo y es la enfermedad. Va a ser muy gracioso esto porque es que antes éramos una relación de hermanos, normal, de familia, normal. Ajá. Pero esta enfermedad nos dio complicidad, nos dio unión. Entonces, pues yo a usted siempre lo he querido y ha sido mi nené. Sí, pero eso es otra cosa. Pero es el tema de que
pero yo va a sé que yo la imaginar. puedo llamar y me puedo desahogar, o que Ujú. usted me puede llamar y se puede desahogar, y que la voy a escuchar porque la entiendo. Tan sencillo como eso. Con otra persona no lo puedo hacer porque es que en una crisis me toca explicarle todo para Ujú. después llegar a la crisis. Y se minimiza como ese proceso de lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces esa complicidad fue bonita, pero fue al hablarlo. Sí, entonces eso ojalá pudiera ser con más Claro, personas que pudieran saber que aquí estamos, que hay cosas raras, pero que se pueden conversar y se van normalizando para quienes estamos enfermos, no para los demás, pero que sepan que lo que les está pasando a otras personas también nos pasa. claro. Entonces eso está chévere y eso tranquiliza un poco el alma, ¿no? Igual, si esto lo comienzan a ver y quieren comunicarse con nosotros para contarnos historias, pues sería fantástico, porque hay personas que sencillamente están ahogadas, tienen Claro, aquí su nudo y no han podido verbalizar. claro. Hay Y personas que quieren que su familia los escuche y no ha sido bien. no los escucho. Claro que sí. En la descripción del video les vamos a dejar nuestros datos, redes sociales, pues las que tengamos personales, para que nos escriban sin ningún miedo, sin ninguna angustia. Y bueno, creo que hemos llegado a este primer ¿No fue episodio, como bien? episodio serio, Serio. serio, cero, Cero. pero muy en serio Pues ni mucho. y bien cómico. Hemos llegado a este episodio cero, el episodio piloto de esta gran apuesta que tenemos con Diana. Y bueno, los esperamos semana a semana para que seamos raros, autoinmunes y rebeldes, que es lo que más nos gusta hacer. Muchas gracias.